Y fundadora de este documento. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Venezuela hoy. Análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli. Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en esta cita radial en Radio Martí. Perdonen la repetición. Hoy, miércoles 16 de marzo, a la 1:30 de la tarde, estamos saliendo en vivo, pero siempre les recuerdo que este programa es repetido en otras oportunidades a lo largo de nuestra programación. Bueno, gracias a mi equipo que a esta hora también hace posible que llegue este espacio a todos ustedes, nuestra audiencia, y en particular deseamos que cada vez sean más los cubanos los que escuchen información libre que trabajamos en esta agencia de radio y televisión Martí. A Tony Simmons en los controles técnicos y Alejandro Sayas Bazán en la producción del espacio. Este servidor, Alejandro Marcano Santelli, le da la bienvenida al primer invitado. Sé que de Argentina el periodista todavía no ha sido localizado, me avisará con tiempo, me hace seña Sayas, pero bueno, vamos a comenzar esta conversación con Rafael Piñeiro. Él vive aquí, es venezolano, prácticamente toda su vida haciendo carrera política en ascendente en este patio. Además, creo que en estas elecciones, si no me equivoco, me corriges, Rafael, vas a aspirar por el puesto de la alcaldía del Doral, que es el lugar donde vivimos prácticamente todos los venezolanos que hemos huido de la dictadura de Nicolás Maduro. ¿Cómo estás? Así es, Alejandro. Buenas tardes a ti y a tu equipo. Gracias por tenerme. Y sí, después de, como bien lo sabes, llegué acá a este gran país a los 15 años. Siempre he estado involucrado comunitariamente, políticamente, y estoy tomando el paso de postularme a concejal de la silla número 1 de la ciudad del Doral. Ah, bueno, ves, me equivoqué. Yo pensé que te estabas lanzando a la alcaldía. Pero todavía bueno, no. Gracias por corregirme. No, sí, bueno, yo sé que son los sueños, pero bueno, llegará, porque como lo decía, Amén. tu carrera va en Todo ascendente un y proceso. además va con sí, señor, todo es un proceso y paso a paso, y así es como se disfruta la victoria. En este Amén. caso, Rafael Piñeiro es una de las personas que bastante conoce el funcionamiento de la ciudad, porque yo esta mañana incluso, y lo voy a confesar aquí, le preguntaba porque mi hijo pequeño ahora tiene un perrito nuevo, nosotros no éramos de tener mascotas, y le preguntaba cómo funcionaba en la ciudad para poner las bolsitas y el lugar para depositar los residuales del animal. Y él me dice, tienes que hacer esto o aquello. Y hago la introducción precisamente para donde voy. Tú conoces el funcionamiento de Estados Unidos, conoces el funcionamiento político. Yo creo que llevas un paso de avanzada frente a muchos que estamos viendo aquí, y a pesar de que nos hemos venido y que tenemos años, no terminamos de entender que tenemos que estar no unidos, sino que entender dónde estamos viviendo, hacer esta nuestra casa, incluso aquellos que nos hemos hecho ciudadanos americanos. Y ahí va la pregunta, Rafael. Hay una gran comunidad que tenía depositadas las esperanzas del cese de la usurpación, de que terminara la dictadura de Nicolás Maduro. No ha terminado, desafortunadamente. Al contrario, parece afianzarse. La administración Biden ha dado una jugada que algunos han criticado, pero otros la ven como la oportunidad de trazar un plan con quien realmente gobierna en Venezuela, que es el dictador, ¿no? Esas son las dos versiones que hay. Pero quiero empezar con la lectura tuya de esa minicumbre que hubo la semana pasada y que ahora nos lleva a ver que empieza a moverse la dinámica política nuevamente entre la oposición liderada por Juan Guaidó y el régimen. Jorge Rodríguez anunció ayer el regreso al diálogo con la oposición. ¿Cómo lo ves tú? Sí, Alejandro, mira, incluso yo soy de una de las personas que siempre ha pensado que
independientemente la lucha no puede parar, ¿no? O sea, no es como ellos, cuando digo ellos, son todas estas ejes del mal, que me gusta decirlo con responsabilidad, que representa a Maduro y toda la mafia que tiene alrededor, de delincuentes, porque hay que llamarlos como son, delincuentes, narcotraficantes, terroristas, que son los que gobiernan en Venezuela, o los que mandan en Venezuela, porque no gobiernan, ya que no es legítimo. Y yo siempre lo he dicho abiertamente, o sea, yo soy una de las personas que está convencido que el tema de Venezuela, tuvimos una oportunidad valiosísima de que hubiese un ingreso con ayuda internacional para remover de una vez por todas a Maduro del poder, porque pienso que es la única manera que vamos a ver ese final, ¿no? Ninguna dictadura se acaba con votos o con diálogo, y yo siempre he sido partidario de eso. Y tiene que haber una salida donde eventualmente la comunidad internacional se involucre. Cada vez se ve más lejana esa opción, basada en los resultados que vas viendo que van ocurriendo en los países de Latinoamérica, desde Nicaragua, pasando por Ecuador, Bolivia, el tema de Chile, que aunque sea no se manifestó a favor, pero tampoco es un aliado, digamos, que tengamos fuerte a nivel de oposición. El tema de Colombia es sumamente preocupante, el tema de Brasil este año también. Así que esa oportunidad que tuvimos un par de años atrás la veo un poco cada vez más lejana, ¿no? Ahora, retomando el tema de lo que es la mesa de diálogo, que para mí es una payasada de Maduro y su combo, siempre ganando tiempo, buscando espacios que les pueda extender la vida al régimen, digamos, pero que al final el que sufre es el pueblo, y no va a ocurrir, en mi humilde apreciación, esas negociaciones no van a llegar a nada que favorezca realmente a la situación que vive Venezuela actualmente. Bueno, y te preguntaba precisamente, pero después lo andamos, porque en este patio, en el Doral, en Miami, en la Gran Miami, vivimos muchos venezolanos, y entender pues la situación que estamos atravesando, el TPS, aquellos que se han venido en los últimos tiempos solicitando asilo, el retardo que ha habido en las oficinas de migración, a lo que se le ha sumado pues el teleworking de muchos de sus funcionarios en medio de una pandemia que nos golpeó a todos. También es necesario que entendamos la política nacional, demócratas y republicanos. Así Y es. voy a pasar, ya tenemos a Leandro Gasco, él es periodista argentino, pero muy involucrado, muy sumergido en el tema de Venezuela. Y así esta referencia, Leandro, porque hemos visto que este acercamiento que tuvo la administración Biden con el régimen de Maduro ha llevado a muchas críticas. Ayer 3 congresistas hicieron una rueda de prensa y un reportaje que pueden ver en nuestras plataformas bastante completo que hizo nuestra colega Karen Caballero. Se lo recomiendo ampliamente. Criticaban que no haya transparencia y no conocer los detalles de lo que fue esa reunión. Sin embargo, también la alcaldesa de Miami-Dade, Daniela Levin Cava, que es demócrata, ha señalado y le reclamó al gobierno de Biden que no se negocie con criminales. ¿Qué dice frente a eso, Leandro Gasco? ¿Cuál es tu visión? Bueno, si nos basamos por los antecedentes, cualquier tipo de negociación con el régimen del chavismo o el madurismo, si querés, o en su momento con el castrismo, no ha sido para nada beneficiosa. Parece más un juego de estrategias para extenderse en el poder o para que se limpien causas judiciales o su tema de corrupción, ¿no? Yo entiendo el manotón de ahogado, pero también comprendo que siempre hay en medio de este escenario lobbies, tanto del narcotráfico como también de Irán. Y hay que tener en cuenta todo este escenario y también considerar definitivamente que hay una crisis muy profunda, y ya cuando hablábamos antes de una comunización de Latinoamérica, ahora parece que vamos a una comunización global, ya con los efectos anteriores de la pandemia y ahora de esta nueva guerra, ¿no? Pero creo que es para tomarlo con pinzas. Yo no lo veo productivo para nada. Siempre digo que entiendo, la desesperación del pueblo venezolano y del exilio venezolano, que quiere una salida inmediata, porque ya no aguanta más
en ningún sentido, pero bueno, me parece que no es lo correcto en tanto y en cuanto hay muertes, hay narcotráfico, hay necesidades, hay un sufrimiento demasiado grande y ni hablemos de las fortunas que se le han sacado al pueblo y de las expropiaciones, ¿no? Porque mientras este circo o este relato nos conmueve y nos indigna a muchos periodistas en el juego político, vemos al mismo hijo de Nicolás Maduro paseándose con un yate de lujo en Tailandia, ¿no? Algo parecido a lo que hacían los parientes de los Castro, ¿no? Parece que estamos repitiendo las figuritas y sí, las esperanzas siempre se apuestan, bueno, va a venir el cambio, que va a venir Guaidó, que Guaidó no sirve, que es un títere, que van a arreglar algo, pero yo sinceramente no le apuesto a este cambio, lo veo más parte de algo circense que algo fructífero, por lo menos para la salida de elecciones libres, y además yo no sé cómo se pueden apaciguar las condenas que merecen todo el entorno chavista, Nicolás Maduro y demás. No sé, me parece difícil negociar ciertas cosas, el narcotráfico, la corrupción, el crimen, la muerte, la falta de libertad, las prohibiciones. No sé cuál es la negociación que puede entrar en ese caso. Es que es difícil entenderlo porque realmente se trata de un criminal, parte de una organización criminal internacional y Estados Unidos, la justicia estadounidense lo sabe. De hecho, muchos de ellos son buscados por la propia justicia americana y sus cabezas tienen precios para quien ayude a detenerlos y los traigan a Estados Unidos, los pueden extraditar para que enfrenten un juicio justo y demuestren si realmente están comprometidos en lavado de dinero y el narcotráfico, porque hay pruebas, así lo hizo el que fuera fiscal general Barr en el 2020, cuando le puso 15 millones de precio a la cabeza del dictador Nicolás Maduro. Bueno, les recuerdo a los que nos están oyendo Venezuela Hoy, este espacio de radio, que también es de televisión, pero en este caso en particular de radio, Rafael Piñeiro, venezolano con mucho tiempo aquí, ahora aspirando a ser uno de los concejales del Doral, y Leandro Gasco, periodista desde Argentina. Rafa, hay algo que me llama la atención de lo que le escuché el ahogo que tiene Leandro, que pareciera ninguno de nosotros podemos entender realmente qué se persigue, cómo se persigue y cómo desarticular a estos regímenes que tanto daño nos han hecho. No lo hemos logrado con la dictadura cubana en 63 años y ni en Nicaragua ni en Venezuela. Al contrario, como empecé diciéndolo, parecieran estar afincados. La crisis de la invasión de Rusia a Ucrania les ha dado como una posibilidad de moverse en el marco geopolítico y tratar de sobresalir. Pero dentro de todas estas tragedias queda nuestra gente. Fíjate que Maduro ayer criticaba a los funcionarios de ACNUR que afirman que hay 6 millones de migrantes venezolanos, pero esa cifra pues los llamó estúpidos, esa es la palabra literal que usó, pero eso es una realidad. Nosotros la vemos aquí en nuestra ciudad. ¿Cómo enfrentar esta? ¿Cómo la has visto? Tú como que pateas calle, que pues ya estás en precampaña probablemente, has estado en otras campañas electorales aquí a nivel local. ¿Cómo has visto el cambio de esa gente que sigue huyendo, que al final terminan siendo invisibles porque tú no te das cuenta, eran 100, ahora son 110, ahora son 120, no sé si me explico? Claro, Alejandro, es que mira, te das cuenta porque al pasar de estos 23 años de la narcodictadura de Chávez y Maduro, te das cuenta en las cifras. Las cifras hoy en día arrojan, hablando localmente, la comunidad venezolana es la comunidad con más registrados votantes en la ciudad de Doral, ya sobrepasando a la comunidad cubana y la comunidad colombiana en lo que es la ciudad de Doral. Entonces esas cifras ya te marcan lo que ha venido siendo no solamente la cantidad de venezolanos que han buscado y se han acobijado en la ciudad de Doral para que sea su casa, pero personas que han tenido la oportunidad de convertirse en ciudadanos americanos al mismo tiempo. Igual cuando ves la cifra de personas que están aplicando y que siguen aplicando el TPS, como bien lo dijiste, TPS que incluso se está pidiendo que se extienda el proceso de registración, ya son más de 300,000 personas que son elegibles al TPS. Entonces, y si le sumas a la cantidad de venezolanos que viven solamente en el estado de la Florida, te das cuenta, y en todos los Estados Unidos, te das cuenta que esos 6 millones que salió en el reporte es una realidad
que se está viviendo a nivel mundial de venezolanos que hemos tenido que abandonar el país por diferentes razones, pero la mayoría siempre ha sido basada en la crisis política, económica, social que vive el país. Y por eso lo que estamos hablando actualmente es sumamente importante, porque un acercamiento de una administración que reconoció a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela y puso una orden de captura con una recompensa de $15 millones, que estemos haciendo, buscando las paces o una especie de diálogo tras vestidores, da mucho que desear, no tanto que desear, sino que realmente da lástima que nosotros, siendo la potencia, hablando de Estados Unidos, siendo la potencia mundial, el protector de las democracias a nivel mundial, basada en la crisis que está viviendo Ucrania con el tirano de Putin, estén buscando esa opción los Estados Unidos. Entonces, pienso que eso no va tampoco a llegar a ningún final que beneficie al pueblo venezolano. Incluso estamos hablando, y al mismo tiempo que estamos conversando, por cierto, sé que el senador Rick Scott de la Florida está en pleno del Senado hablando de un proyecto que él ya lo venía mencionando, que es el proyecto de ley bipartidista, que es sumamente importante mencionarlo, que es bipartidista, que se llama el Proyecto Bolívar, donde obviamente buscan responsabilizar más aún al régimen de Maduro y al mismo tiempo apoyar a lo que es el pueblo venezolano y su lucha por la libertad. Entonces, son cosas importantes que están ocurriendo, que debemos apoyar todos los venezolanos que nos encontramos en el exterior, especialmente acá en los Estados Unidos, donde el mensaje sea claro. No podemos dialogar, no podemos tender una hojita de esperanza a lo que es el régimen de Maduro, y tenemos que seguir haciendo el trabajo para que tanto él como toda la ganga de delincuentes que tiene alrededor se vaya de Venezuela. Bueno, es un buen punto. Fíjate, hablamos del crecimiento, tú lo has puesto en un contexto maravilloso para poderlo tener claro. Maduro, Leandro Gasco, con quien voy a pasar de inmediato, es periodista desde Argentina, periodista argentino, y a quien escuchaban es Rafael Piñeiro, aspirando a ser concejal aquí en la ciudad de Doral, que además has dado un dato que yo no lo manejaba, no sabía que en el Departamento de Elecciones ya la comunidad venezolana en esta ciudad, hay que aclararlo, pues hemos superado incluso la cubana. Quiere decir que hay un gran crecimiento y ya somos bastantes los que podemos también, que hemos sido acogidos, naturalizados en esta gran nación, participar en las elecciones, que es importantísimo. Mira, Leandro, hablando de los migrantes, ¿no?, que crecen, estas cifras son muy pacatas. Hay expertos y especialistas que hablan de casi ya 9, 10 millones de personas. Incluso la ONU el año pasado había hablado de casi 7, pero bueno, manejemos la cifra que está dando ACNUR, y Maduro muy molesto por ellas, de migrantes venezolanos. Pero tú sabes que Maduro no se ha dado cuenta o no le interesa, bueno, probablemente esta última, que es una crisis migratoria fortísima, que no se detiene, al contrario, se agudiza en Cuba, en Venezuela, de estos países que están buscando algún lugar donde vivir mejor, en particular los cubanos y los venezolanos. Pero tanto es así que tú en Argentina lo debes haber notado, a pesar de que ya tú en alguna oportunidad me dijiste que muchos se están yendo por la crisis sociopolítica que vive tu país, tu nación, pero Gabriel Boric, el recién estrenado presidente de Chile, esta misma semana, hay un reportaje completo que hice también en las plataformas de Radio y Televisión Martí, no dejen de revisarlo. Señores, tenemos que estar informados de todo lo que pasa para poder tener y hacer un contexto de la geopolítica hemisférica, en este caso, ¿no? Pero tiene que ser mundial. Ahora, para no perder más tiempo en la pregunta, Gabriel Boric hace mención a la crisis humanitaria y que hace un llamado a los gobiernos para enfrentarla. ¿Cómo se vive esa migración venezolana allá abajo, en el sur, donde estás tú? Bueno, se vive positivamente desde el punto de vista de que realmente los venezolanos que han llegado y algunos que siguen viniendo lo hacen con un espíritu de progreso, y bueno, hay una tradición también de solidaridad en Argentina y en el sur de América desde siempre, ¿no? Lo malo son las características típicas, lamentables, de los gobiernos que tenemos, porque en el caso del gobierno de Chile, a pesar de que muestra solidaridad, si uno ve su plataforma política y de acción,
en muchas cosas, lamentablemente, está más cerca del descalabro futuro, y que puede derivar después en una huida, como está pasando con algunos venezolanos de aquí de Argentina, que se van porque no soportan el 60% de inflación que tenemos, o no soportan la inseguridad, o también, qué sé yo, ven que avanza la corrupción, que Cristina Kirchner como vicepresidenta gastó 16 millones de pesos en viajes de fin de semana para descansar un poco, y eso sale de un decreto del presidente. En fin, yo creo que esas son las cosas. Además, ahora, por ejemplo, van a revaluar las propiedades en Argentina para terminar de destruir a la clase media con un asfixio fiscal espantoso, ¿no? Y tenemos la ciudad de Buenos Aires cortada con piqueteros que están reclamando. Tenemos más de 20 millones de planes que están reclamando al gobierno, al Estado, que sigan financiando, subsidiando a gente que no trabaja en base a los que quedan cada vez menos en producción, que están trabajando, ¿no? Entonces, por un lado, el escenario ciertamente muy complejo, ¿no? Desde la economía y desde algo que no se avisora positivo, porque parece que los que gobiernan están decididos a perjudicar al pueblo y no a dar, aunque sea una moneda de ellos, de todos sus beneficios políticos, ¿no? Eso por un lado, pero después por el otro sí, el venezolano que llega aquí es muy bien considerado porque se sabe que busca el progreso, el trabajo, y que tiene eso de la cultura del trabajo que ha hecho grande a este país y América Latina toda. Bueno, es un panorama, aunque tú mencionaste también la parte positiva de ese empuje que tiene el venezolano, pues realmente sigue siendo una tragedia que realmente pareciera no tener término. Y entonces quisiera tu análisis, Rafael Piñero, desde aquí, desde la ciudad de Miami, de cómo o a dónde vamos a llegar. Tanto los que estamos migrando, pero también los que están sufriendo en Venezuela, que no tienen prácticamente nada como subsistir, salarios de miseria, el peor de toda la región, de menos de $2, no hay servicios básicos, no hay hospitales, no hay atención médica, no hay prácticamente nada. Lo que ha pues relucido en los últimos tiempos son bodegones a los que tienen acceso a una pequeña porción del país, pero más del 95% no la tiene. Así es, Alejandro, y un punto que es importante también que tenemos que mencionar es que sabemos que la oposición, con todas sus divisiones y todos los problemas que ha tenido y las críticas que ha recibido, ojo, críticas que muchas veces o en su mayoría han sido válidas, porque como tú dices, el pueblo está cansado y es fácil a veces opinar desde acá y no vivir el día a día que vive el venezolano, que tiene que sufrir y buscar cómo subsistir, ¿no? Bajo ese régimen, ¿no? Pero ellos apuestan, la oposición apuesta a unas elecciones en el 2024, cosa que en mi apreciación siempre ha sido la burla, ¿no? Con que nos hemos enfrentado nosotros los venezolanos ante el régimen de Maduro, y que incluso, bueno, el régimen cuando Chávez estaba allí. Entonces, lamentablemente, y como siempre lo digo, los comunistas y la izquierda siempre trabaja 24/7, son como unas hormiguitas que no paran de trabajar. Nosotros tenemos que hacer el mismo trabajo para buscar que no depender de unas elecciones que sabemos serían unas elecciones fraudulentas, como siempre han sido en Venezuela en todos estos últimos años, y tenemos que seguir ejerciendo la presión a nivel internacional, a nivel sobre todo acá en Estados Unidos, para que no perdamos todo lo que habíamos logrado y lo que pienso que se ha ganado a través de la comunidad internacional, la Unión Europea, los Estados Unidos, el mundo en sí reconoce lo que está viviendo Venezuela, pero lamentablemente no hemos llegado a la organización interna como oposición que se una a ese clamor del pueblo y que verdaderamente represente los intereses que todos queremos ver. Entonces, ¿qué es lo que hace falta? Hace falta un liderazgo que, como te repito, Juan Guaidó jugó un rol importante, lo sigue haciendo, sí, lo sigue teniendo, sí es verdad, pero perdió ese empuje y ese apoyo del pueblo que tenía hace un par de años atrás, por todas las razones que ya sabemos.
hace falta una verdadera oposición, un verdadero liderazgo interno que lleve de la mano el final que todos queremos, que es salir del régimen de Nicolás Maduro. Bueno, me sumo a ti. La verdad que tenemos que seguir trabajando para conseguirla. Si la criticamos, la cuestionamos, que sí, las tenemos las críticas, porque no se ha hecho el trabajo que aspiramos como ciudadanos venezolanos para el cese de la usurpación, luego tener un gobierno de transición y unas elecciones libres, pues tenemos que trabajar para ello, porque solo unidos podremos vencer, y unidos no solo los venezolanos, sino todas las comunidades y con los gobiernos aliados. Leandro, desde tu punto de vista periodístico, fíjate que el revés, mientras hacemos este trabajo, vamos viendo victorias de la izquierda, del comunismo y de los aliados de los Castro, que tanto daño le han hecho a nuestros países. A nosotros nos convirtió en una colonia y arruinó a uno de los países más ricos. Pero esta gente tiene sus aliados en la región, han ido conquistando espacios, México, Perú, Bolivia, Nicaragua, además de Venezuela, por supuesto, Argentina, Honduras, y ahora, después de estas elecciones parlamentarias del pasado fin de semana, vemos la posibilidad más cerca de que otro de sus miembros del grupo del Foro de Sao Paulo, Colombia y Gustavo Petro, puedan aliarse, y eso es una mala noticia, ¿verdad? Bueno, es una noticia terrible porque detrás de Petro, no solo la FARC, ¿no? Está la guerrilla definitivamente, está el narcotráfico, está la corrupción, y esta parte de este nuevo orden geopolítico comunizante que nos va a llevar definitivamente a la oscuridad. Por eso yo vuelvo a decir que ojalá, ya que las instituciones algo funcionan, que Estados Unidos se despierte, ¿no? Y después los periodistas también tenemos un rol fundamental, ¿eh? El principal medio de comunicación de Irán financia muy bien a los periodistas para que opinen y operen. Telesur está haciendo lo propio. La agencia Telam de Argentina, agencia oficial del Estado, acaba de echar a 2 periodistas, Play y Heredia, y se habla claramente que esta agencia del Estado tiene adentro operadores pro Venezuela y pro Rusia, y se ve en su línea editorial. Esto no lo digo yo, lo están diciendo los diarios, los que quedan independientes en el día de hoy. Pero teniendo una Venezuela con más de 30% de chicos con problemas de nutrición, y escuchando y viendo la ridiculez de los discursos del ministro del Parlamento, Jorge Rodríguez, afín al gobierno de Alberto Fernández en Argentina, cuando llama al diálogo, y son los primeros que desestabilizan el diálogo y coartan las libertades, ¿no? Y también quiero decir que es repudiable lo que ha dicho en los últimos minutos el tirano Maduro al celebrar el 2º aniversario de la cuarentena. No se puede celebrar la muerte, y no se puede celebrar la ineficiencia y la corrupción. Definitivamente, si uno lo analiza, se da cuenta que a ellos les ha servido el cierre para seguir propagando su ineficiencia y su corrupción y su falta de libertad total. Desde ahí puedo entender el hablar de conmemorar una tragedia mundial. Muchísimas gracias. Voy a hacer, como dice mi productor Alejandro Sayas Bazán, me escribe un cartelón bien grande: se acabó, y se acabó el tiempo, no la conversación, que la volveremos a tener en cualquier momento más adelante, y les agradezco porque ha sido un gran análisis de lo que es la situación venezolana y en el entorno continental, ¿no? A Rafael Piñeiro y también a Leandro Gasco desde Argentina, y a ustedes, amigos que nos escucharon, gracias por sintonizarnos. Yo me despido en este espacio de Radio Martí a la misma hora, 1:30 de la tarde, el próximo viernes. Gracias a todos. El gobierno de los Estados Unidos de América
ha indicado acerca de su política migratoria. El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una